En esa presentación preparada hay tres aspectos, conforme van ustedes a apreciar. El primero, una brevísima referencia a lo que en algún momento comentamos, porque sostenemos que hay medios de prueba ilícitos que han servido en este proceso. Un segundo momento está destinado a referirnos qué es la asistencia penal internacional, tema que antes no lo habíamos mencionado. Y un tercer momento está destinado a saber, frente a esta afirmación de una serie de actos ilícitos, qué es lo que se ha hecho, qué tipo de reclamos hay. Es un hecho totalmente inédito. Van a apreciar incluso que ya hay denuncias presentadas en Estados Unidos al FBI y demandas también en corte en la Florida. Con esa brevísima apreciación sobre el contenido de la presentación de hoy, vamos a mirarla con algún detalle. Y este es simplemente un recuento de lo que sostuvimos en su momento. Dijimos desde la primera ocasión, señores, cuando se habla de derecho al debido proceso, que muchas veces sin conocimiento de contenido se dice, debe respetarse el debido proceso. Es aquel en el que las garantías constitucionales, procesales, previstas en estatutos internacionales, etcétera, se cumplen. Y eso es consustancial a la vigencia de un Estado de Derecho como este se proclama así. Además, el nuestro se proclama de derechos y de justicia. La Constitución, la del año 98, también recogía el principio de la exclusión absoluta de la prueba ilícitamente obtenida. Simplemente como referencia lo dice el artículo 76, número 4 de la Constitución, mediante, que ya vamos a ir examinando, el ingreso no autorizado a cuentas de correo, se terminó afectando el derecho al honor, al buen nombre, se han irrespetado datos de carácter personal, derecho a la intimidad, el derecho a la inviolabilidad del secreto de la correspondencia física y virtual. Eso está previsto en el artículo 66 de la Constitución también, desde los numerales 18 al 21. Simplemente para recordar, pues bien, a ver, ¿cuál ha sido, en un proceso penal, la teoría del caso? Es la referencia concreta a un hecho, que se dice un hecho histórico, que tiene que tratar de ser convertido en una verdad procesal. Como decía el maestro Zavala Vaquerizo, es la verdad histórica versus la verdad procesal. ¿Cuál fue? Recordemos brevemente la teoría del caso de la Fiscalía. Se habló de un delito de lavado de activos, y ese delito de lavado de activos se lo engarzó, se lo relacionó, se lo trató de vincular con actos de corrupción de Petroecuador. Ese fue el origen para el escándalo inicial y un proceso de criminalización mediatizado, de corrupción en Petroecuador y lavado de activos. Y en la teoría del caso se dijo, el gran autor intelectual y el autor mediato de toda esta tramoya, porque incluso así se dijo en alguna intervención pública, es el doctor Carlos Pareja Cordero, a quienes lo identificamos como Charlie Pareja. Hasta este momento, si ustedes aprecian la verdad de los acontecimientos, no aparece ningún hecho, porque si no ya se hubiese hecho público, que en realidad vincule a Charlie Pareja con los actos de corrupción de Petroecuador. Eso como que se ha ido diluyendo, pero igual, el daño y la afectación ya han sido causados. El Código Orgánico Integral Penal de Ecuador es un buen código. Como dice ese notable jurista argentino Julio Bernardo José Mayer, para mí el mejor procesalista de la América hispanoparlante, dice el profesor Mayer, no le echemos la culpa a los códigos. El código es bueno. El mal uso de las garantías constitucionales que se irradian a un proceso penal es lo que motiva a veces el reclamo contra la justicia. El Código Orgánico Integral Penal recoge el principio de la exclusión de la prueba ilícita, sí, ahí está mencionado. El 454 del numeral 6 dice, un medio de investigación y un medio de prueba que se ha obtenido de manera ilícita tiene que ser excluido. No es ningún invento, está en el Código. El artículo 472 del Código Orgánico Integral Penal, en su numeral 2, determina que es información de carácter restringido, aquello que contiene datos de carácter personal. Lo mencioné, simplemente lo recuerdo, la relación cliente-abogado,
la relación médico-paciente, de un ingeniero que es contratado, de un economista que es contratado, etc. El 475, el numeral primero del mismo Código Orgánico Integral Penal, dice que la correspondencia física, electrónica o cualquier otro tipo o forma de comunicación es inviolable. Dice, claro, salvo los casos autorizados en la Constitución y en este Código. Ya vamos a apreciar que sí hay maneras de acceder legítimamente, aquí no se hizo. El artículo 476, numeral 5, dice que es prohibido interceptar cualquier comunicación protegida por el derecho a preservar el secreto profesional. Por un momento piensen que ese ingreso sin control y sin límites a nuestras cuentas nos pone en un gravísimo riesgo. Si a alguien le acceden las cuentas, tenga la seguridad que va a perder todos los clientes. Y a ningún cliente, ni de un médico, ni de un ingeniero, ni de un abogado, va a querer tratar con ese profesional porque ya les hackearon las cuentas. ¿Cuál era el procedimiento correcto? ¿Qué pasó en el caso de Petroecuador? En el caso de Petroecuador se hizo lo que aquí no se ha hecho. Se pidió asistencia penal internacional a Panamá. Allí llegaron más de 1.200 hojas que tenía documentos, que tenía registro de cuentas, que tenía transferencia bancaria. Y fue gracias a esa asistencia penal internacional que provino de Panamá que se dictó la detención provisional del ciudadano Alex Bravo, que luego fue condenado. Y fue por esa asistencia penal internacional que se lo lleva el señor Carlos Pareja Llanucelli a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Justicia e Investigación. Luego se da la fuga y es condenado en ausencia porque era un caso de lo previsto en la Constitución que permitía juzgamiento en ausencia, que era un caso de cohecho. ¿Qué pasa en la situación de Carlos Pareja Cordero, de Charlie Pareja? El 23 de diciembre del año 2016 se presenta un reporte de operaciones inusuales e injustificadas 028. ¿Quién lo hace? Seguramente por encargo, un oficial de la Policía Nacional. Ese reporte de operaciones inusuales e injustificadas es lo que da origen, el inicio a una persecución política en la que incluso está hasta el viceministro del Interior que sigue en funciones, el doctor Diego Fuentes, y luego se judicializa, se hace, como ya saben ustedes, se pide una detención provisional el día previo a Navidad, el 24 de diciembre del 2016, y el 2 de enero de este año 2017 se le imputan cargos y se ordena la prisión preventiva de Charlie Pareja, entre otras personas. Pues bien, en el proceso consta, recién el 9 de enero del 2017, es decir, con posterioridad a hechos ya consumados, recién la Fiscalía Ecuatoriana solicita a autoridades de Estados Unidos una asistencia penal internacional. ¿Para qué? Recién ahora, saber si se han detectado operaciones inusuales e injustificadas en contra de Charlie Pareja Cordero y empresas como Proinvest con las que se lo pretende vincular. Pero tengan ustedes presentes, con toda la objetividad del caso, recién y después de haberse ordenado la prisión, haberse armado un proceso, se pide la asistencia penal internacional que aún no llega. Pues bien, ¿qué es lo que hemos podido comprobar? Es decir, la presencia en el proceso nuestra en calidad de defensor no ha sido una presencia pasiva. Hemos estado investigando, estudiando, informándonos qué hay en el proceso. En el proceso se han hackeado cuentas de correo electrónico de Google, de Yahoo y de Microsoft, que es la dueña de Hotmail, y la información almacenada en el Dropbox sin contar con autorización previa a los dueños de tales servicios. Hago una brevísima reflexión. Cualquiera de nosotros abre un correo electrónico o consigue que le autoricen el uso de un correo electrónico. Pero es la creencia equivocada que el que consigue crear un correo electrónico es el dueño del servicio. No es verdad. Depende, si se lo abre con Google, es Google el dueño del servicio, Yahoo o Microsoft. ¿Qué es una persona que tiene el acceso a un correo que le permite a cualquiera de estos operadores abrir una cuenta? Es un usuario de la cuenta, pero no es el dueño de la cuenta. El dueño de la cuenta sigue siendo, depende del tipo de correo,
Yahoo, Google o Microsoft. Si no, ¿qué debió hacerse? Debió recurrirse a la asistencia penal internacional. ¿Para qué? Para pedir autorización a Google, a Microsoft, a Yahoo, a Dropbox, para ver si autorizaban o no el acceso a esas cuentas. Si no se recurrió de manera previa, pero se ha utilizado porque se han hackeado cuentas, correo electrónico y del Dropbox, que también es una nube virtual, toda esta información ha sido obtenida de manera ilícita. Y si es obtenida de manera ilícita, hay que aplicar lo que dice la Constitución. No voy a volver a repetir, el 76 numeral 4, lo decimos rápido, y lo que prevé el Código Orgánico Integral Penal debe excluirse. ¿Por qué? Porque fue obtenida de manera ilícita. Si se trataba de alguna referencia a información financiera, ¿cuál era el procedimiento? Así como existe acá la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, y otros países tienen su unidad de análisis, Estados Unidos tiene una red de represión de delitos financieros, que se llama el FinCEN, que está adscrita a la Secretaría de Hacienda de los Estados Unidos. Ese es un órgano técnico que audita todas las cuentas, todos los movimientos, y cuando en Estados Unidos hay algún movimiento que puede ser sospechoso o inusual, estas operaciones justificadas o inusuales, el FinCEN crea lo que se llama un SAR. Dice, a ver señor, usted tenía este manejo en la cuenta, usted puede explicar de dónde surgió esta transferencia, esta información. Con esto quiero dejar en claro, jamás ha habido un reporte de operaciones inusuales que involucren ni a Carlos Pareja Cordero ni a Proinvest en cualquier transferencia que se le quiera atribuir. Si hubiese habido algún movimiento inusual o injustificado, ya tengan la seguridad del FinCEN, por supuesto que hubiera reclamado. Nosotros hemos pedido, porque en lo que se llama igualdad de armas, ¿verdad?, y juego limpio, el fair play, un imputado en Ecuador tiene pleno derecho a ocurrir a todos los mecanismos legítimos de defensa, y nosotros hemos pedido en el proceso penal aquí en Ecuador que mediante la asistencia penal internacional se le pida al FinCEN que entregue copia de toda la documentación, información y comunicaciones proporcionadas a Ecuador en relación con la compañía Proinvest entre el 1 de enero del 2010 hasta el 24 de diciembre del 2016. Si nosotros hemos pedido. Recién el 9 de enero la Fiscalía se acordó que podía pedirle al FinCEN, y la gran pregunta, y entonces si no tenía esa información, ¿cómo actuó? ¿Cómo actuó? Hackeando cuentas de correo. ¿Cómo actuó? Hackeando información relacionada con movimientos bancarios. Hemos solicitado la asistencia penal internacional al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a su División de Asuntos Criminales, denunciando el hackeo de los correos electrónicos de Google, de Yahoo y de Microsoft, y la información almacenada en Dropbox. Esto ya ha sido despachado porque eso lo hemos pedido en Ecuador. ¿Esto qué va a permitir comprobar? Que se han hackeado estas cuentas de estos servidores, y eso, señores, es delito federal en Estados Unidos. Pues bien, para recordar, la asistencia penal internacional no es nueva. Nació una convención de Viena en el año 68 para combatir el narcotráfico, sí, una forma de delincuencia organizada. Existe una convención interamericana de asistencia mutua en materia penal, llamada Convención de Nassau, de 1992, que el Ecuador la ratifica y está publicada en el año 2003, recuerdo el momento de memoria, el año de publicación. Y existe además la Convención de Palermo de Naciones Unidas del año 2000, referida al tema de delincuencia organizada internacional, entre otros mecanismos internacionales. Este era el procedimiento. Pues bien, para requerir la asistencia, el ejemplo, Petroecuador no requiere la existencia de un proceso penal. Presupuesto de procedencia es que se esté investigando, como ocurría con Petroecuador. Eso es lo correcto. Pero ¿qué ocurre? Si se hubiera pedido la asistencia penal internacional, no hubiese sido factible la persecución contra Charlie Pareja. Pero no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Y no hay tampoco mentira que sea insostenible. La Fiscalía, ¿qué debió hacer? Debió acudir antes de cualquier medida cautelar, incluso de orden personal,
al mecanismo de la asistencia penal internacional. Hoy está previsto en el 488 del Código Orgánico Integral Penal, que le permite a la Fiscalía recurrir directamente a autoridades policiales y judiciales extranjeras. ¿Para qué? Para la remisión de los elementos probatorios necesarios para acreditar el hecho constitutivo de la infracción y la existencia de indicios contra los presuntos responsables de la misma, es decir, de las personas investigadas. Esto tiene que hacerse de acuerdo con la normativa penal y los instrumentos internacionales, y la autoridad ecuatoriana está obligada a el organismo al cual requiere la asistencia explicarle por qué razón la está pidiendo. El mismo Código Orgánico Integral Penal en el 497 dice que los fiscales, y aquí no se aplicó, por eso hablamos que hay afectaciones al debido proceso, podrán solicitar asistencia directa a sus similares fiscales, Fiscalía del Extranjero u órganos policiales para la práctica de diligencias procesales, pericias e investigación de los delitos previstos en este código. Y está casi repetido lo que dice el 488, se refiere a la detención y remisión de procesados, acusados, recepción de testimonios, exhibición de documentos, inclusive bancarios, que se dio en el caso de Petroecuador con asistencia penal internacional a Panamá, la incautación e incluso el decomiso de bienes. Si no se recurrió a la asistencia penal internacional como acto previo, toda esa información que se ha obtenido de Google, de Yahoo y de Microsoft, así como de Dropbox, fue obtenido de manera ilícita. La misma suerte tiene que correr toda la información económica relacionada. Una compañía como Proinvest, que tiene su domicilio en Estados Unidos, en Delaware, está sometida a la legislación norteamericana. No es que se podía simplemente ingresar a las cuentas, hackear estados bancarios, etcétera, para armar este proceso. ¿Cuál es la secuela? Porque ese es el tercer paso de la explicación de esta mañana. Pues bien, con toda la información que ya habíamos recopilado versus las consultas que se hicieron, no es tan fácil llegar en Estados Unidos al FBI, pues. Hubo primero que acopilar información, estudiar el tema, hacer la consulta hasta tener el convencimiento de que sí hay un caso penal contra el Estado ecuatoriano, contra la fiscal, contra el perito informático por el hackeo de cuentas. ¿Y esto qué motiva? Ya la denuncia al FBI, debo decir públicamente, la defensa de que Charlie Pareja Cordero cuenta en Estados Unidos en este momento, también con asistencia, consultoría y presencia efectiva del jurista Michael Tain. ¿Quién es este ciudadano? En los años 95 al año 2000 fue fiscal federal de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida y tiene un gran prestigio, una destacadísima participación como fiscal, investigando casos relacionados con fraude, corrupción pública y delincuencia organizada. Pues hoy Michael Tain nos asesora, él suscribe la denuncia al FBI y ahí está el nombre. Esa información consta en la documentación que ha sido entregada para la reunión esta mañana. Ahí está el nombre, el señor Jordi R. Piro, el agente especial del FBI encargado de investigar estos hechos. Por su parte, el ciudadano Charlie Pareja Cordero, claro que ha sido afectado y con todo el derecho que le asiste, ha presentado demanda en el estado de la Florida por los daños y perjuicios ocasionados porque hay una comisión de delito. Hay la dualidad en el sistema norteamericano, como en otros países, de poder hacer una reclamación penal de manera directa y al mismo tiempo también presentar una reclamación por daños y perjuicios, porque se han cometido delitos como de perjurio, uso indebido de cargo público, obstrucción de la justicia. Eso recién empieza. Por supuesto que Charlie Pareja ha experimentado daños irreparables, como yo dije hace un momento, el derecho a la intimidad, su clientela destruida. ¿Quién puede buscar un abogado que le haya sacado cuentas, correos, etcétera? Difícilmente. El derecho a la intimidad también se lesionó y por eso incluso hablamos de que hay daños materiales que tienen que en su momento ser reparados. Esa es en síntesis la situación actual. Este proceso debe concluir porque tiene ese plazo hasta el 24
de abril de este año. Incluso nosotros hemos incorporado, desmaterializando de la información que está en Internet, las condiciones de uso de las cuentas en Dropbox, en Yahoo, en Microsoft y en Drop. ¿Para qué? Para que pueda estar informada la Fiscalía en Ecuador bajo qué condiciones se puede utilizar una cuenta. Tan es así que si se hace un uso indebido de la cuenta, nos revocan la autorización para poder utilizar un correo. Yo concluyo por el momento con esta intervención. En todo caso, si hay preguntas, las podemos hacer en su momento, pero quería además mencionarles que me acompaña en la mesa el abogado Carlos Luis Sánchez. Él es el abogado que patrocina a la ciudadana señora Lorena Astudillo, ha sido secretaria del estudio Parezosi, muy cercana sin duda al doctor Carlos Pareja Cordero, muy leal con él, creo que son casi 30 años trabajando de cerca, y esta ciudadana también está secuestrada por la justicia, sigue en la cárcel. Muy buenos días, señores de la prensa. Mi nombre es Carlos Luis Sánchez Gaete. Soy abogado patrocinador de la señora Carolina Lorena Astudillo Santos dentro de esta injusta causa. Y quiero decirles que hasta este momento habíamos decidido guardar un perfil muy bajo en la defensa de mi cliente, pero ya no se puede más. En Ecuador estamos viviendo un estado de injusticia institucionalizada. La Administración de Justicia Penal en el Ecuador estaba en uno de sus momentos más bajos y hoy mi cliente es rehén de la justicia penal al servicio del poder político. Es desde el 29 de diciembre del 2016 cuando mi cliente fue secuestrada en Guayaquil por la Fiscalía y trasladada ilegalmente a la ciudad de Quito, donde un juez incompetente en razón del territorio y de la materia la procesó. Dictó instrucción fiscal en su contra, habiéndose fingido la existencia de la necesidad de una orden de prisión preventiva con fines investigativos. Todo esto dio lugar a la imposición en su contra de una medida cautelar privativa de libertad, en violación a lo que ordena la Constitución y en violación a lo que ordena la ley. Lamentablemente en este país, al parecer en casos como el que nos ocupa, se ha transformado en imposible buscar que la justicia penal, garantista de los derechos de las partes procesales, reconozcan la violación a la ley y reparen este mal. La Fiscalía fingió la configuración de requisitos establecidos por la ley para la imposición de una medida cautelar y ni la juez que dictó la medida, ni la sala que conoció el recurso de apelación, ni la sala que conoció el recurso de habeas corpus ha tenido la valentía y la entereza de enfrentarse al poder político y hacer justicia. Es muy difícil lo que estamos viviendo en este momento, señores. Mi cliente es inocente, es una mujer que le ha entregado su vida a su trabajo, secretaria de un estudio jurídico, cuyo único pecado es su relación de lealtad con el doctor Carlos Pareja Cordero. Y no hay una sola demostración dentro del proceso que pueda arrojar una conclusión respecto de la responsabilidad de mi defendida por los hechos que se investigan. Hago mías las expresiones del doctor Zambrano en el sentido de la violación al procedimiento, al haberse hackeado cuentas en el extranjero sin la debida asistencia penal internacional. Se han querido atribuir a mi defendida ciertos mensajes de correo electrónicos en base de los cuales se ha forjado información dentro del proceso y sin lugar a ninguna evidencia válida dentro del proceso se continúa, y en el caso de mi defendida Carolina Astudillo Santos, guardada en la cárcel desde el 29 de diciembre del 2016 sin absolutamente ningún argumento válido en derecho. Hemos querido en lo particular guardar silencio buscando que se administre justicia. Ya no hay justicia en este país. Esperamos que en lo posterior la Administración de Justicia Penal repare el daño que ha causado. Carolina Astudillo Santos es una madre ejemplar, es líder espiritual de su comunidad. Lo único que ha sido es
prestarle sus servicios, o lo único que ha hecho es prestarle sus servicios durante más de 30 años a un estudio jurídico, y por eso está en la cárcel, por trabajar para una persona que es perseguida por el poder político de este país.